anamnesis cuidadosa es un elemento esencial en el diagnóstico etiológico de la disnea. Hasta en un 75% de los casos se puede obtener el diagnóstico a partir de la historia del paciente. Es importante determinar las diferencias entre una disnea de origen pulmonar de una disnea de origen cardíaco. La disnea cardíaca se caracteriza por presentar ortopnea, edema, nicturia, como característica exclusiva estertores húmedos o crepitantes en las bases pulmonares, mientras que la disnea respiratoria se asocia a estertores secos o sibilancias, puede ser de origen estacional, puede deberse a estímulos específicos y puede acompañarse de tos o expectoración. En cuanto a las patologías cardiovasculares asociadas a la disnea, puede estar la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, valvulopatías, arritmias y pericarditis, mientras que las patologías pulmonares asociadas a la disnea pueden ser el asma, una agudización de EPOC, una neumonía, una bronquitis, un neumotórax o un derrame pleural. En cuanto a lo que son antecedentes personales, es importante determinar enfermedades previas como EPOC, asma, enfermedades intersticiales o cardiopatías. También es importante determinar alergias si la persona fuma, se droga. Es importante determinar si es que ha existido fiebre o tos junto a la disnea, porque puede asociarse a neumonía, un EPOC reagudizado, entre otras. El hecho de determinar si ha existido dolor torácico en este paciente nos puede asociar a un síndrome coronario agudo. En una mujer embarazada es importante destacar que puede haber una elevación del diafragma que puede estar provocando las disneas en esta paciente. El uso de fármacos como los betabloqueantes van a provocar broncoespasmos en personas asmáticas y estos tienden a favorecer los bloqueos y arritmias. Es por ello que debemos siempre determinar de manera correcta todos los antecedentes personales que tengan características importantes para nuestro diagnóstico. Uno de los primeros parámetros a analizar en la anamnesis de la disnea son los antecedentes personales. Dígame, señorita Melanie, ¿usted ha tenido alguna enfermedad previa a lo que es la presentación de la disnea? No. ¿No ha tenido ningún tipo de, por ejemplo, una asma, un EPOC, una enfermedad intersticial o algo asociado a una trombosis venosa en piernas? Eso no tiene. No. Ya. ¿Usted tal vez presenta algún tipo de alergia? No. ¿Usted tiene algún hábito tóxico, como por ejemplo fumar o drogarse? No. Ya, señorita, ¿usted tal vez en su trabajo tiene alguna exposición a nivel laboral como ambiental, algún gas, algún agente químico que sea tóxico para usted? No. Ya, en cuanto a lo que es la inmovilización, ¿usted tal vez estuvo inmovilizada por alguna cirugía o por algún traumatismo que sufrió? No. Ya, en cuanto a lo que son fármacos, ¿usted ha consumido algún beta bloqueante, es decir, algún fármaco que le ayude a alguna alergia que usted tenga o se automedicó por la disnea? No. Ya. Tal vez usted ha abandonado algún tratamiento o no ha tenido ningún tratamiento. No. Ya. ¿Ha presentado tal vez fiebre o tos en estos días, en estos últimos días? No. ¿Usted de casualidad ha tenido un dolor a nivel torácico? No, doctora, es una sensación de opresión en el pecho, pero no presenta dolor. Ya, usted le oprime el pecho, siente que se ahoga. Sí. Ya. Tal vez usted de casualidad está embarazada. No. Ya, muchas gracias.
Dependiendo de la edad, vamos a tener diferentes patologías asociadas a la disnea. Por ejemplo, en los lactantes puede estar asociada a la presencia de un cuerpo extraño, a bronquiolitis, a laringitis o una epiglotitis. En niños mayores puede estar asociado a asma, epiglotitis o neumonía. En los jóvenes puede estar asociada a asma, a un traumatismo a nivel del tórax o a neumonía, mientras que en las personas adultas y ancianos tiende a estar asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, a una reagudización del EPOC y asociado también a neoplasias. Otro parámetro a valorar en la disnea es la edad. Señorita Melanie, ¿usted cuántos años tiene? 20 años. 20 años. Otro parámetro a valorar son las características de la disnea. Señorita Melanie, ¿usted cómo describe lo que le está pasando? ¿Qué características tiene esa sensación que usted está presentando? Doctora, que me falta el aire. ¿Usted siente que le falta el aire? A lo mejor siente alguna presión en el pecho o que se ahoga. Siento que me cuesta mucho trabajo respirar. Ya. ¿Usted se siente cansada o siente que le falta el aire? Siento que me falta el aire. Ya, muy bien. En cuanto a lo que es la aparición de esta disnea, la aparición ha sido brusca, es decir, que se presentó de manera repentina o ya viene algunos días o semanas teniéndola, o esta molestia ya la viene teniendo desde algunos meses o incluso años. Doctora, algunos días se presentaron más. Ya, o sea, es de reciente comienzo. Sí. Ya, muy bien. ¿Es de tipo continua o es paroxística? Es decir, ¿la tiene a lo largo del día o solo tiene algunos episodios en el día? Algunos episodios. Ya, no es continua, no es que la tiene todo el tiempo. No. Ya, muy bien. En cuanto a lo que es la duración, ¿cuánto tiempo más o menos le duran estos episodios, esta sensación de falta de aire? Qué sé yo, 1 minuto, 3 minutos. 3 minutos sería, doctor. Ya. En cuanto a lo que es la posición, por ejemplo, ¿hay alguna posición, por ejemplo, al acostarse, usted siente que se empeora esa disnea? Al momento que usted se acuesta de lado, siente que la disnea se empeora. O si usted, por ejemplo, se sienta y cuelga los pies, la disnea desaparece. Al momento de acostarme de lado, siento que me cuesta un poquito más trabajo respirar. Ya, muy bien. Esto sería todo en cuanto a cómo nosotros debemos interrogar a nuestro paciente para poder determinar las características que tiene esta disnea. Los grados de disnea. Según la clasificación de NIHA, existen 4 grados de disnea. El grado 1, que se asocia a que no hay limitación en la actividad física ordinaria. El grado 2, en donde hay ligera limitación de la actividad física ordinaria. Grado 3, existe una marcada limitación de la actividad física ordinaria. Y grado 4, en la que hay una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física, incluso en reposo. Otro parámetro a analizar va a ser el grado de la disnea. Para ello vamos a realizar 4 preguntas diferentes que nos van a permitir determinar el grado de disnea, es decir, un grado 1, 2, 3 o 4. Señorita Melanie, ¿usted puede realizar, por ejemplo, el ejercicio físico de manera normal o cotidiana o le cuesta realizarlo? Sí, doctora, me cuesta mucho realizar los ejercicios porque tengo una sensación de falta de aire. Ya. ¿Usted, por ejemplo, al subir las gradas necesita tomar descansos para respirar o lo hace de manera normal? Sí, doctora, me cuesta mucho trabajo. Tengo que parar para poder tomar aire y continuar. Ya, es decir, se cansa, le Sí. falta el aire. Ya. Por ejemplo, usted para poder ir al servicio higiénico o cerrar la puerta, ¿sufre de estos episodios de disnea, de sensación de falta de aire, o los hace de manera normal? Los hago de manera normal, doctor. Ya. Por ejemplo, usted
presenta estos episodios cuando está en reposo o está sentada de manera tranquila? No, no lo tengo. Eso no le pasa. No. Ya, muy bien. De esta manera hemos determinado que la paciente presenta un grado de disnea nivel 2, porque lo que es el grado 3 y 4 no se encuentran, es decir, en esta paciente. Sin embargo, la paciente nos está mencionando que incluso al subir las gradas ya tienen que tomar ciertos descansos para poder recuperar el aliento. El dolor torácico de tipo punzante puede asociarse a pericarditis, dolor pleurítico o ansioso. El dolor torácico tipo opresivo puede estar asociado a angina o infarto agudo de miocardio. La odinofagia puede asociarse a una epiglotitis. Lo que son las palpitaciones pueden asociarse a arritmias cardíacas. La fiebre puede asociarse a enfermedades infecciosas o neumonía. La tos puede asociarse a una reagudización de POC, asma, neumonía, etc. La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, pueden asociarse a una insuficiencia cardíaca congestiva. La expectoración purulenta se asocia a neumonía, la rosada a edema agudo de pulmón y la hemática a tuberculosis o neoplasia. Otro de los parámetros a analizar va a ser los síntomas acompañantes. Señorita Melanie, ¿usted ha presentado algún dolor a nivel torácico, es decir, un dolor opresivo o un dolor punzante? Sí, un dolor opresivo, pero no presenta dolor. Es decir, más bien es como una opresión, pero no le duele. No. Ya, entonces no sería un dolor, ¿sí? Tenemos que identificarlo, si es un dolor o es solamente una sensación de opresión. En este caso, una sensación. ¿Usted presenta fiebre o ha presentado tos? No. ¿Usted, por ejemplo, usted ha sufrido algún síntoma vegetativo? Por ejemplo, ha presentado una sudoración nocturna, ha tenido náuseas, ha tenido vómitos? No. Ya. En cuanto a lo que es expectoración, por ejemplo, ¿usted ha tenido alguna expectoración de tipo purulenta o con sangre o tal vez rosada? No. Ya. Por ejemplo, ¿usted en alguna posición, usted presenta o se exacerba esta disnea? Sí, a la hora de acostarme boca arriba. Boca arriba usted presenta lo que sí está bien. Muy bien, muchas gracias por esta información. Estos serían los datos importantes que hay que rescatar en cuanto a lo que son los síntomas acompañantes de la disnea. Los signos vitales anormales tienen posibles diagnósticos. Por ejemplo, la taquicardia puede asociarse a una insuficiencia cardíaca, neumonía o un trauma de tórax. La taquipnea puede asociarse a neumonía, neumotórax o trauma de tórax. La hipotensión puede asociarse a neumotórax, a un taponamiento cardíaco, a sepsis, a síndrome coronario agudo. La hipertensión puede asociarse a insuficiencia cardíaca. La fiebre puede asociarse a una neumonía y la desaturación puede asociarse a hipoxemia o insuficiencia respiratoria. El primer paso a analizar en cuanto a lo que es el examen físico de la disnea van a ser las constantes vitales. En este momento vamos a proceder a tomar lo que es tanto pulso como frecuencia cardíaca en nuestra paciente. Para ello es importante tomar el pulso, principalmente se lo toma a nivel radial y también auscultando el corazón, porque muchas veces pueden haber déficit de pulso en las personas y puede haber una irregularidad en estos dos signos vitales.
hemos tomado lo que es la frecuencia cardíaca y lo que es el pulso venoso. En este caso es normal y se lo ha tomado por 1 minuto. También vamos al mismo tiempo a analizar a través de lo que es la inspección la frecuencia respiratoria. En este caso ya la he tomado, pero no se le avisa al paciente para que de esta manera no haya cambios en cuanto a lo que es la frecuencia respiratoria, porque muchas veces este patrón tiende a cambiar o el paciente empieza a respirar diferente y por ende se cambia ese signo. También vamos a tomar lo que es la presión arterial de la paciente y también a tomar lo que es la saturación de oxígeno. Procederemos a tomar lo que es la presión arterial de la paciente. La paciente tiene una presión arterial normal de 115/80. Vamos a determinar lo que es la exploración general. En este caso vamos a analizar el color. Primeramente vamos a ver si hay cianosis, si existe palidez, cambios neurológicos, es decir, el estado de conciencia. La paciente se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona. También vamos a valorar a nivel de lo que es el cuello, lo que es la ingurgitación yugular, si existe alguna adenopatía. Vamos a analizar también si hay retracción supraclavicular, estridor. Tenemos que analizar también si existe aleteo nasal. También hay que determinar a nivel del tórax lo que es la inspección. En la inspección vamos a ver si el tórax se encuentra simétrico, si es que existen movimientos respiratorios normales. En este caso la paciente femenina tiene una respiración abdominal, en este caso se encuentra normal. También vamos a realizar una palpación para determinar si existen crepitantes, frémitos que se puedan palpar. En este caso no existen. También tenemos que realizar la palpación a nivel abdominal de lo que es el hígado. Para eso se le pide a la paciente que realice una expiración profunda para poder palparlo. En este caso no existe hepatomegalia. También es necesario hacer la percusión de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, con lo que es el dedo plexímetro del medio y con el otro dedo del medio como percusor. Esto nos permite determinar la matidez y el timpanismo, analizando si es que existe algún derrame cardíaco o algo que cambie en sí la sonoridad cardíaca. A nivel abdominal es importante también realizar una percusión, es decir, de todo lo que es el área abdominal, porque puede estar asociado incluso a
elevados niveles de líquido, por ejemplo, en problemas de ascitis que estén relacionados con una insuficiencia cardíaca. También tenemos que analizar los pulsos periféricos. Empezamos con el pulso a nivel temporal, el pulso carotidio, el pulso a nivel cubital en la parte de la cara interna del brazo, el pulso a nivel radial en la muñeca. También podemos analizar el pulso inguinal, el pulso en la parte posterior de la rodilla, que es el popliteo, y lo que es el pulso a nivel del malleolo. También hay que determinar el llenado capilar. En este caso, un valor menor a 2 segundos es normal, como se lo ve en el paciente. También hay que determinar si es que existe edema en los miembros inferiores, principalmente asociado a causa cardíaca. En este caso no es ni unilateral ni bilateral, por tanto se lo considera normal. Primeramente iniciamos con lo que es la inspección, en la cual vamos a determinar alteraciones en el estado de la conciencia. Debemos analizar si es que existe agitación, hay depresión, hay que ver si hay una imposibilidad de mantener el esfuerzo respiratorio, analizar si existe cianosis, si se está utilizando lo que es la musculatura respiratoria accesoria, determinar si es que hay un diálogo entrecortado, ver si es que existe taquimia, ortopnea, si hay sudoración profusa, hay una mala mecánica respiratoria, determinar si es que existe ingurgitación yugular, determinar si es que existe un tórax en tonel, si existen fracturas a nivel costal o si es que hay un neumotórax abierto. También debemos determinar lo que es la asimetría a nivel torácico y la asimetría de los miembros inferiores. Esto es lo que vamos a hacer en lo que es la inspección. En cuanto a la palpación, es determinar lo que es si existe enfisema subcutáneo, masas en el cuello, fracturas costales y si es que existe lo que es el edema en miembros inferiores. En este caso, nuestra paciente no los presenta. En cuanto a lo que es la auscultación, debemos auscultar el cuello y el tórax para determinar de esta manera lo que es estridor, sibilancias o roncos, especialmente las sibilancias las vamos a encontrar en la parte de las bases pulmonares. Es importante determinar si existen crepitantes, si el murmullo vesicular se encuentra disminuido o está abolido. Es importante también determinar la respiración, si es de tipo soplante, si existen ruidos cardíacos disminuidos, determinar R3 e incluso auscultar los soplos cardíacos que se pueden presentar en este tipo de pacientes. En este momento procedemos a auscultar las bases pulmonares para determinar si existen sibilancias o crepitantes, que es muy asociado a una disnea, ya sea de tipo cardíaca si se encuentran crepitantes y de tipo pulmonar si existen sibilancias. En cuanto a la palpación, hay que tener en cuenta también lo que es la matidez y el timpanismo, tanto de lo que es tórax como lo que es abdomen. Esto lo vamos a percutir de afuera hacia adentro para percutir todo lo que es el área cardíaca y también percutir a nivel abdominal
para determinar una posible ascitis, una hepatomegalia. Es así como vamos a tener un examen completo a nivel físico de lo que es la disnea. Semiológicamente, el edema va a ser analizado a través de dos parámetros. Primeramente, lo que es la anamnesis y, en segundo lugar, una exploración física del edema. Esta exploración física va a constar de 3 pasos. Primeramente, vamos a tener en cuenta las variaciones de peso que va a presentar la persona. Luego vamos a tener en cuenta lo que es la inspección y finalmente lo que es la palpación. En cuanto a la anamnesis del edema, vamos a realizar diversos tipos de preguntas que nos van a permitir orientarnos a un diagnóstico. Por ejemplo, señorita Melanie, ¿usted cuándo comenzó el edema? ¿Cuáles son las zonas afectadas? ¿Ocurre en un horario específico? ¿Mejora de alguna forma? ¿Siente calor o ardor? ¿Tiene antecedentes patológicos? ¿O consume algún medicamento? Estas serían las preguntas que tenemos que realizar a nuestro paciente para determinar en sí cuál sería la etiología o la causa que nos está provocando este edema. En cuanto a lo que son los antecedentes personales, debemos valorar y preguntar sobre patologías de interés. Preguntar si nuestro paciente es diabética, si es hipertensa, si tiene algún tipo de insuficiencia, es decir, una insuficiencia renal crónica o si le han diagnosticado insuficiencia renal aguda. Preguntar sobre procesos patológicos recientes. Es importante preguntar si la paciente está embarazada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede estar asociado a edema por preeclampsia. Es importante evaluar el estado nutricional de la paciente, preguntar si se alimenta bien, si carece de una alimentación adecuada, si no tiene el acceso para una alimentación sana, saludable, que nos pueda orientar posiblemente muy asociado en los niños, por ejemplo, el edema de tipo carencial, que en ese tipo de pacientes tienen como características ser caquéxicos, no tener un buen peso, una buena masa muscular, sino que están muy bajos de peso y con este edema asociado. Es importante preguntar sobre sintomatología cardíaca, es decir, si nuestro paciente presenta disnea, ortopnea asociada, preguntar sobre sintomatología renal como lo que es oliguria, anuria, que nos pueda orientar hacia una posible asociación de tipo renal. Es importante también preguntar sobre sintomatología hepática, en este caso aumento de la circunferencia abdominal, es decir, la ascitis, cambio de coloración en la piel, si él ha notado que se está volviendo amarillo, por ejemplo, asociado a una ictericia. Y también preguntar sobre sintomatología gastrointestinal, en este caso náuseas y vómitos que estén asociados. Debemos recordar que las náuseas y los vómitos asociados a disnea y edema muchas veces se está involucrando un infarto agudo de miocardio que junto al dolor torácico nos puede en sí ayudar o corroborar este diagnóstico. En cuanto a la inspección semiológica del edema, vamos a proceder a observar de manera completa a nuestra paciente. Primeramente vamos a analizar si existe un abotagamiento a nivel de lo que son los párpados. Vamos a determinar si existe un borramiento de lo que son las facciones a nivel de toda la cara de la paciente. Vamos a ver si hay una desaparición a nivel de las expresiones, desaparición de lo que son también depresiones, de las salientes, de todo lo que son brazos, piernas, de su cara. También vamos a tener en cuenta lo que es si es que los miembros inferiores han adquirido un aspecto cilíndrico, porque esa es una de las características tanto del edema agudo, que tiende a aparecer a nivel de lo que son las piernas. También vamos a tener en cuenta si existe una tumefacción, una hinchazón a nivel de lo que son los dedos de las manos, a nivel de lo que son los pies, es decir, vamos a analizar si existe tumefacción en los pies,
a nivel de lo que son los tobillos, para poder determinar si existe algún sitio o alguna región de la superficie del cuerpo que tenga este tipo de edema. Como parte de la exploración física del edema tenemos también la medición. Esto lo vamos a hacer mediante la inspección a través de lo que es la cinta métrica. Podemos hacerlo, hacer una medición a nivel, ¿puedes sacarlo de por favor? Podemos hacer una medición a nivel de lo que es el abdomen para determinar si existe, por ejemplo, una ascitis. Y vamos a hacer la medición de miembros inferiores. Esta medición la vamos a hacer tanto en el miembro inferior derecho como en el miembro inferior izquierdo. ¿Para qué? Para determinar si existe simetría en el volumen de los mismos. Esto lo podemos hacer incluso por varias horas, o es decir, transcurriendo lo que son las horas del día. ¿Para qué? Para determinar si es que existe un aumento de volumen en los miembros inferiores. Y para esto nos va a servir mucho lo que es la cinta métrica. Esto nos va a permitir determinar de manera precoz si existe una trombosis venosa de miembros inferiores, o a su vez determinar si es que existe una evolución de lo que es una ascitis en este tipo de pacientes. Otra parte importante de la exploración del edema consiste en el registro de las variaciones de peso. Para esto vamos a utilizar una báscula que va a consistir en inspeccionar con la balanza lo que es el peso de la persona. Esto lo vamos a hacer diariamente tratando de utilizar la misma ropa y hacerlo a la misma hora del día. Variaciones de entre 200 y 400 gramos o más de peso van a determinar que existe en sí una retención de líquido. Para la palpación vamos a determinar la consistencia, la temperatura y la sensibilidad del edema. Para ello nos vamos a dirigir a lo que son los miembros inferiores. ¿Cómo vamos a hacerlo? En sí lo que es la prueba se la va a realizar presionando la piel sobre una superficie ósea. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, en la cara anterior de la pierna. Vamos a presionar por 5 segundos y luego vamos a soltar. Si se forma una hendidura o foseta a este nivel, vamos a darla como una prueba positiva, es decir, que se evidencia el signo de Godet, que es el signo de lo que es un edema. En este caso, nuestra paciente no presenta edema. Si no se cuenta con una superficie ósea dura para presionar, se puede hacer a manera de una pinza, se puede hacer sosteniendo lo que es el tegumento y lo que son el tejido celular subcutáneo. Lo vamos a presionar con el dedo índice y el pulgar, y presionamos también por 5 segundos y luego soltamos para observar si se forma lo que es esta foseta o esta hendidura. En este caso es un signo de Godet negativo. La clasificación del edema en grados según su magnitud va a ser de 4. El grado 1 se caracteriza por una depresión leve y una desaparición casi instantánea. El grado 2 por una depresión de 4 milímetros y una desaparición de 10 segundos. El grado 3 hay una depresión de 6 milímetros y una recuperación en 1 minuto. Y grado 4 cuando hay una depresión de 1 centímetro, pero hay una persistencia de 2 a 5 minutos. En cuanto a las características semiológicas del edema, vamos a preguntar sobre la fecha de aparición, la forma de inicio, la distribución y la localización. Vamos a determinar la intensidad, es decir, si está oculto, si está segmentado, si está intenso o es generalizado. Vamos a determinar lo que es la consistencia, la coloración, lo que es la temperatura, la sensibilidad, lo que es la evolución en el tiempo, lo que son los factores exacerbantes, los factores atenuantes, los síntomas que sean acompañantes y lo que es.
El edema de tipo cardíaco puede deberse a una hipertensión hidrostática, exceso de sodio, un déficit linfático y a insuficiencia cardíaca. Este se va a caracterizar por ser insidioso, generalizado, simétrico, blando, cianótico, frío y no doloroso. El edema aparece con la deambulación o con el transcurso del día. Inicia en tobillos, en la región sacra, extendiéndose y ascendiendo. Inicialmente desaparece o disminuye en el reposo, pero aumenta progresivamente. En casos extremos tiende a alcanzar la anasarca. Tiene la presencia de ingurgitación yugular, hepatomegalia y en algunos casos también puede existir lo que es cianosis periférica y disnea de esfuerzo.